Buenas tardes, un saludo a todos los hermanos que sintonizan este canal de YouTube, mm, y también es el mensaje de los tres ángeles y el final en YouTube. Les invito a que los sigan y le den like. En esta ocasión quisiera contestar algunas de las inquietudes que algunas personas me han preguntado sobre el rebautismo y quiero ir a la palabra de Dios, ¿verdad? No sin antes orar y pedir la unción del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro para elevar una oración. Eterno Padre Celestial, bendito, alabado, glorificado sea su santo nombre, Señor. En esta hora le pedimos perdón por nuestros pecados y le pedimos la unción de su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos traiga palabras de vida para la vida eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 19, dice: Y aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron: En el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo del arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 varones. Fíjense nada más. La obra del Espíritu Santo, el Consolador que hizo descender para permanecer con los suyos durante su ausencia nuestro Señor Jesús, pero los apóstoles, pero por eso llamaron a Apolos, y el culto orador recibió instrucciones de ellos con gozo y agradecida sorpresa por medio de las enseñanzas de ellos. Él obtuvo un entendimiento más claro de las escrituras y llegó a ser uno de los defensores más capaces de la iglesia cristiana, de modo que un acabado erudito y brillante orador aprendió más perfectamente el camino por enseñanzas de una mujer y un hombre cristianos cuyo oficio era hacer tiendas. Fíjense cómo aquí nos dice, ¿verdad? Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Pues en estos apóstoles, estos discípulos fueron discípulos de Juan Bautista, y recordemos que Juan Bautista, él siempre dijo: Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también dijo: el que me envió a predicar me dijo que él, a la verdad, yo los bautizo en agua para el arrepentimiento de sus pecados, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el que nos da el Espíritu Santo para poder, para poder llevar adelante la obra, ¿verdad? Y llevando la obra adelante por la evangelización.
vamos a leer aquí cómo Pablo evangelizó a Efeso. Y entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Estamos en la lectura de la Biblia en Hechos 19, verso 9. Pero cuando algunos se endurecieron y no creyeron, sino que maldijeron el camino delante de la multitud, y se apartó de ellos y apartó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un tal tirano. Ese es el mensaje que debemos de dar nosotros. Nosotros debemos de dar el mensaje a las personas que lo quieran oír. Si alguien de plano dice yo no quiero oír esto, él ya tomó su decisión por Satanás. Entonces debemos de seguir y no estar trabajando con la misma persona cada vez. Y fíjense en lo que dice en el verso 10. Y esto fue hecho por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía milagros incomparables por mano de Pablo. Pablo siempre le dio la honra y la gloria a nuestro Señor Jesús, y por eso el Espíritu Santo se manifestaba en que en Dios hacían incomparables milagros por manos de Pablo. Así dice en el verso 11. De tal manera que aun los pañuelos o delantales de su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Pero algunos de los judíos vagabundos exorcistas, 2 exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus, diciendo: os conjuramos por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacía esto. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús lo conozco y a este Pablo, pero a vosotros, ¿quién sois? Vemos aquí que los espíritus, aún los malos, se sujetan a los siervos de Cristo, ¿verdad? Conocen el nombre y temen, ¿verdad? Pero esa autoridad solo la puede tener una persona pues que se ha consagrado al Señor, y sobre todo que ni el mismo demonio tiene que reprenderle, ¿verdad? Para eso pues necesitamos una comunión, un conocimiento, un andar con Cristo. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, y dominándolos prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces vemos que es una cosa muy delicada, ¿no? Es una cosa muy delicada. Dice en el verso 17: y eso fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre de Jesús era magnificado. El Señor siempre usa a las personas correctas para poder hacer su obra. Dice aquí en el comentario, dice: los milagros no deben fomentar una ciega superstición. Cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Efeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a voluntad. El Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de la causa o el honor de su nombre. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Por tanto, los milagros que hizo fueron un carácter diferente de los que hasta entonces había hecho, así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de la fe. Así también en esta ocasión las vestimentas fueron el medio de curación para todos los que creían.
Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el toque de una mujer que sufría, exclamó: «Ha salido poder de mí». Las Escrituras declaran que el Señor hacía milagros mediante la mano de Pablo y era ensalzado el nombre de Jesús, no el nombre de Pablo. Me viene a la mente que Salomón hizo tanto empeño en el templo, ¿verdad? Y era el templo de Jehová, y sin embargo hoy lo conocemos como el templo de Salomón, el primer templo. Entonces recordemos que en toda gran obra, aquí en la Biblia, en Hechos 19, nos da a entender pues que Pablo lo que hacía era para engrandecer el nombre de Dios, y así lo hizo por mediante los milagros que se le permitió hacer, ¿verdad? Fíjense, algo que aquí me aparece es muy, muy hermoso, ¿verdad? Eh, el capítulo de Mateo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y Jesús le dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de los olivos, los discípulos le acercaron diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: la primerísima instrucción que Jesús dio es: mirad que nadie os engañe. Pero ¿qué significado tan grande tiene estas, cuántas? Una, dos, tres, cuatro, cinco palabras en el idioma castellano que hablamos. Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos, dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dice, ¿a cuántos? No dice a unos cuantos, dice a muchos engañarán. Dice: a muchos se engañarán, pues. Entonces, eso es lo que ha venido haciendo el enemigo de las almas todo el tiempo, engañando al mundo, como lo está haciendo actualmente por medio de todas las cosas que hacen estos, con milagros mentirosos. Ahí tenemos varios pastores que hacen milagros mentirosos, charlatanes, como por ejemplo Cash Luna, este señor Maldonado, y tantos, y todos tienen por denominación pastores dominicales. Todos son pastores dominicales. De eso se habló en ellos, en Tesanolicenses. Son pastores, lobos rapaces vestidos de ovejas, que pervienten las enseñanzas de Jesús y hacen decretos como si ellos fueran quienes ordenan al Espíritu Santo, siendo que los santos hombres de Dios siempre fueron guiados por el Espíritu Santo y hacían lo que el Espíritu Santo les decía que hiciese. Ejemplos: tenemos a Esteban, cuando se le dijo la voz del Espíritu Santo: acércate a esa carreta donde va un etíope, y le esclareció las escrituras. Eran personas que eran usadas por el Espíritu Santo, eran dirigidas por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Espíritu Santo. No como estos apostolobos que deben de ser desenmascarados, que hay en toda la cristiandad. Personas que hablan de dinero y dinero, y eso es todo para la perdición de una teología que no es enseñada por Cristo ni por el Espíritu Santo, dice.
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ahí también se me viene la larga lista de genealogía, de historia de todos los anticristos de la Iglesia Católica Romana que han surgido a través de las edades. Han venido muchos en nombre de Dios y a muchos han engañado. Dice otra cosa, dice en el verso 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tiempo atrás estábamos oyendo muchos problemas que se estaban suscitando, que China contra Estados Unidos, que Rusia a Estados Unidos, que Irán, que las bombas nucleares, que el presidente de Corea del Norte, no, Corea del Sur, que tiene armas nucleares, etcétera, etcétera. El terrorismo internacional que ha venido a hacer tantas cosas también. Todas las guerras que se han suscitado desde Irak, Afganistán, Siria, Libia. Vemos todas las guerras que se han hecho, ¿verdad? Pero dice, no os turbéis porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, eso dirá la gente, no, pues eso es lejos de aquí, eso no nos afecta a nosotros. Pero sin embargo, en países como México hay muchas manifestaciones de feministas que hacen destrozos, y luego también en otros países, también para el sur, en Chile hubo unas manifestaciones también muy grandes que usaron tanques con lacrimógenos y todo eso. Dice, hay una turbación de las personas. Inclusive ahorita están las tropas norteamericanas pues yendo por Maduro, por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Entonces vemos que esto, y recordemos que Venezuela tiene el apoyo de Rusia, de Cuba y en cierto modo de China. Y entonces debemos de ver todo eso que están peleando por el oro negro del petróleo que tiene ahí Venezuela, ¿verdad? Pero eso a los cristianos sabemos que todas estas cosas pues no nos alegran, pero dice que no nos turbemos porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son cosas que van a pasar y tienen que pasar, ¿verdad? Para lo que nos debe de alertar es que estemos vigilantes. En el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres. Venezuela ha padecido muchas hambres, es un éxodo masivo de todos nuestros hermanos venezolanos. Pestilencias, pues a tiempo atrás estuvo la del ébola en África, hoy está el COVID, también estuvo la gripe porcina, entonces en México recordemos terremotos en muchos lugares. Ha habido terremotos grandes. Recordemos que el 9/11 también en México hace unos años atrás, después del terremoto que hubo en 1985, en las mismas fechas del 9/11, del 9 de septiembre, vinieron los terremotos. No recuerdo bien la fecha, ¿verdad? Pero son los terremotos que se han ido intensificando. Recordemos que hubo un tsunami también. Entonces esos tsunamis también no se habían visto como el que hubo allá en Indonesia, ¿verdad? Nueva Zelanda, todos esos países, ¿verdad? Entonces dice, todo esto será principio de dolores. Es muy fácil decir lo que dice la Biblia, todo esto será principio de dolores, pero
pero son terribles las cosas, las calamidades, son dolores, sufrimientos. Me viene a la mente todas las cosas que se vieron en Siria hace poco. Ahorita no sabemos en qué, pero recordemos que en Siria fue terrible lo que pasó a tantas criaturitas, a tantos niños. El gobierno sirio cayó de manos de los gobiernos del occidente y pues la guerra trae dolor y sufrimiento y esos también desgarran el corazón de nuestro Señor Jesucristo. El éxodo masivo en las pateras que van hacia Europa, de todo tipo de personas huyendo de la guerra. Recordemos también los eventos que hubo en Egipto, las revueltas, las revoluciones que ha habido entonces en varias partes del globo con la mentada primavera árabe. Y pues todo esto estaba ya predicho en la palabra de Dios, porque Dios nos dice: yo les digo todas estas cosas para cuando las veáis creamos, y que no seamos duros de corazón y sepamos que nuestro Dios, nuestro Padre está a las puertas, y que todas estas señales, todas estas cosas que están sucediendo es para que volvamos nuestros ojos a nuestro Creador y podamos servirle, podamos ser los obreros de la 11ª obra, que anunciemos las verdades a las que nos ha llamado a su luz admirable, para que la luz sea manifestada a todos los hombres por medio del mensaje del Evangelio, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjense, dice en el verso 9, dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y esta profecía está próxima a cumplirse también. Inclusive en algunos países de Medio Oriente han matado a muchos cristianos decapitándolos. Incluso vemos en las noticias como en la China también muchos cristianos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo han sido perseguidos y sus iglesias cerradas y destruidas, ¿verdad? Pero dice que os entregarán a ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos. Lo traje a tiempo presente, pero las cosas que sucedieron en la Edad Media con la Inquisición papal, vemos que fueron tribunales que ya tenían el veredicto. De hecho, de cualquier persona que leía la Biblia en aquel entonces, el veredicto era pues la hoguera, quemarlos y tirarlos en la hoguera. Veamos, desafortunadamente en la actualidad la gente no está interesada más que ver Facebook y las series de Netflix, y la historia está ahí como un cuaderno viejo empolvado. Y veamos las biografías de grandes líderes de que hubo para que hoy tuviéramos nosotros la Biblia en nuestras manos. Tenemos a Wycliffe, tenemos en Inglaterra, tenemos a House, Jerónimo, los Mendoza en España, tenemos a Martín Lutero, tenemos a muchos reformadores, a muchas personas que entregaron sus vidas para que hoy tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. A los valdenses, los albigenses, los primeros cristianos en la época de los césares romanos fueron perseguidos, hechos antorchas y fueron exterminados con sangre y fuego. Fueron aborrecidos, atribulados, serían aborrecidos por todas las naciones por causa de mí. Esta misma profecía se cumplirá en estos tiempos modernos, aunque parece que no, pero sí, désele nuevamente el poder a la opresión del papado, y ese leopardo antiguo despertará y volverá a ser de las suyas, como lo es
todo lo que procede cuando se limitan las libertades de conciencias y el poder civil se une al religioso para perseguir a los verdaderos cristianos. Eso sucedió con nuestro Señor Jesucristo también. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo anunciaba las verdades del reino de Dios, aquí en la tierra había una iglesia, la iglesia judía o el judaísmo, el cual todo el sistema era para recibir a Cristo, pero estos le dieron la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos se aliaron con el poder civil que en ese tiempo era Roma pagana, la de los Césares, y ellos prefirieron aliarse con ese poder para que le dieran muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cómo se cumple la abominación desoladora de Jerusalén también, porque vino el castigo sobre Jerusalén, que es sombra de lo que vendrá en este mundo cuando nuevamente el poder civil se una a las religiones y comience la carnicería nuevamente de cristianos. Y todas estas señales y todas estas cosas vendrán de la mano de Hollywood. Recordemos que Hollywood no es otra cosa más que la fábrica del espiritismo satanista. Muchos de los directores, productores de Hollywood hacen orgías y fiestas paganas y adoran a deidades que son demoníacas. Y vemos cómo estas cosas ellos mismos llevan los mensajes de libertad de género en sus enseñanzas, en sus trabajos que hacen, inclusive para los niños. También se está infiltrando en Disney, todas las películas y series de Disney, de Netflix. Todo eso está encaminado en contra de los valores establecidos por Dios desde primera vez. Otro análisis en la historia. Durante los 1260 años de gobierno papal, durante la Edad Media, la Edad Oscurantista, ellos ponían y quitaban reyes en Europa y hubo una carnicería indescriptible por todos los cristianos que estudiaban la Biblia y que no reconocían la autoridad del papado en ese tiempo, donde ahí estuvieron en el Piamonte de Suiza, en las montañas de los Alpes, se resguardaron los valdenses, los albigenses, y fueron los que sobrevivieron con las enseñanzas bíblicas, el Evangelio, como lo tuvieron nuestros primeros hermanos cristianos espirituales de la iglesia primitiva. Todo eso es cuando el poder civil está atado con el poder religioso. Entonces, así como persiguieron a nuestro Señor Jesucristo, así como en la Edad Media el dragón usando el poder papal persiguió a los cristianos, también una vez más en estos tiempos, cuando la herida de muerte del papado sea sanada, igualmente, y de mano de, ya no del papado, sino de mano de los protestantes dominicales que le rinden adoración a Roma papal por medio de la marca de la autoridad del descanso dominical. Ellos mismos también, los hermanos, son los que harán esto en contra de los que verdaderamente guardan el Shabbat bíblico y los mandamientos de Jesús. Y recordemos que esta es la historia de la humanidad desde una profecía dada desde el principio de los tiempos, cuando Caín mató a Abel porque él no quiso ser igual que él y no quería poner sus obras delante, sino hacer la verdad y obedecer la palabra de Dios. Entonces todo esto, mis hermanos, es lo mismo que será. Dicen que seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. En algunos otros pasajes también dicen que de una misma casa el padre aborrecerá al hijo, el hijo aborrecerá al padre y a la madre, entre la discordancia de todas las cosas, de entre de los que aceptan las cosas, así dice Jehová, y de los que aceptan las cosas como mandan los mandamientos de hombres, y así dicen los hombres. Estas son las enseñanzas que tenemos de nuestros padres, dicen, y así moriremos, así iremos hasta el sepulcro, no cambiaremos. Aún
Esa es la condenación de los hombres, dice el Señor Jesús, de que aun habiéndoseles manifestado la luz, el pan de vida, Cristo Jesús, a los hombres prefirieron estar en tinieblas y no hacer las cosas que son buenas para vivir, para vida eterna. Recordemos que el Señor es dador de vida, el Señor es el de quien emana la vida, y de fuera de Cristo todo es muerte. Si estamos respirando hoy los pecadores, es porque Cristo pagó en la cruz del Calvario 2000 años de gracia que están próximos a concluir. Y en estos 2000 años la ciencia, la tecnología, todo ha evolucionado para mejor. Todo el futuro ha sido mejor, pero no mejor. Nunca han logrado que alguien supere la barrera de los 120 años. Y llegará el momento en que Cristo, a los verdaderos hijos de Dios, a los que perseveremos hasta el fin, Él les dará la vida eterna. Nuestros primeros padres, como Adán y Eva, ellos llegaron a vivir hasta 1000 años, cerca de 1000 años. Matusalén fue el más longevo, 969 años, y ellos no eran de la estatura que nosotros somos ahora. Ellos eran de una estatura menor, ellos de una estatura mayor, perdón. Entonces es lo que vemos, pues, que necesita ser todo esto cumplido. Fíjense en el verso 10 de Mateo lo que dice: y entonces muchos se escandalizarán y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mucha gente se escandaliza. De nuestro Señor Jesucristo también se escandalizaron cuando decían: oh, no, es que Él es comedor y bebedor, y Él se junta con prostitutas, publicanos, cobradores de impuestos y cosas. Pero el Señor vino a sanar y curar y salvar lo que se había perdido. Los que según estaban bien con la ley, dándose golpes de pecho de que eran los que estaban correctos, no le recibieron, no aceptaron la enseñanza pura del evangelio sencillo que es de Cristo. No, el evangelio no es nada así como lo quieren hacer ver algunos teólogos. Es que necesitas saber bien, necesitas estudiar griego y hebreo y todo. No digo que eso sea malo, pero el evangelio es una sencillez que se resume en una palabra. Como dijera en la Biblia, dice: esto es el todo del hombre, en conocerte, en ser obediente a ti, oh Padre. Ese es el todo del hombre. Eso es sencillo, es hacer nuestra vida con un así dice Jehová, con un escrito está. Y eso es lo que agrada a Dios. Todo lo que está fuera de eso procede del maligno. Y dicen: no, es que ahora no debemos de ser tan radicales en todas estas cosas. El pensamiento humano ha evolucionado y pues ahora tenemos otras ideas, y pues ponen muchas cosas de que el mundo ha evolucionado. Sí, pues sí, ha evolucionado de tal modo que en lugar de evolucionar, el mundo va en regresión. Más violencia, más esclavitud, porque es un mito de que la esclavitud fue abolida hace muchos años. Con el capitalismo tan desgarrador que hay en la sociedad, eso es mentira. Vivimos deudas sobre deudas, endrogados en nuestras tarjetas de crédito, endrogados en préstamos, en tandas, en todo, porque no alcanza. Entonces esa es una esclavitud moderna. Vivimos pegados a pagar celulares costosísimos, y sale un nuevo modelo y todavía sirve el que tenemos y queremos agarrar otro nuevo, y si tiene una carcanchita que lo lleva y lo trae al trabajo: pero fulanito tiene otra más nueva que salió, y pues yo también, ¿no? ¿Cómo me voy a dejar? Necesito agarrar otra más nueva. Entonces esa es la esclavitud moderna. Vivimos para trabajar y no trabajamos para vivir, y esa es una de las cosas, porque la carestía: es que yo le tengo que dar a mi hijo lo que yo no tuve. No, es que no se trata de eso, porque también ellos necesitan aprender a que las cosas se van haciendo poco a poco y no de la noche a la mañana.
muchos se escandalizan, es que ahora eres hermanito y ya no haces nada y esto y ni lo otro, pero todos los cambios son para bien. Si no, ya no tomas alcohol, ya no le pegas a tu mujer, si ya no usas marihuana, si ya no te drogas, si ya no te vas y te acuestas con cuanta mujer te dice, o inclusive entre hombres con hombres. Entonces todo eso se escandalizan. Es que eres muy persinado. No, es que no se trata de ser persinados, y ahora los valores y la ética y la moral son vistos. Es que es mi hermanito, son muy buenos y son sinónimo de tontos. No, los cristianos somos llamados a ser mansos como paloma y sigilosos como las serpientes. Nosotros sabemos lo que es bueno y sabemos lo que guarda a la vida, a la mente, a la conciencia, estar cada quien en paz con su conciencia, no estar en mentiras o sí o no. Un hombre que adultera y deja a su mujer y va y se mete con otra mujer y luego empieza a echar mentiras y es que no puedo estar ahí y todo eso crea una situación mental, una plasticidad mental de caos, de angustia, de terror que te va entenebreciendo, que te va haciendo miserable, caes en el alcoholismo, caes en la droga. ¿Por qué? Porque no tienes paz mental, porque has decidido dejar los valores escritos en la palabra de Dios y has decidido hacer y seguir las cosas que el mundo dice. Todo eso es el error del mundo actual. El mundo ya no se basó en lo que está escrito en la Biblia. La Biblia no es un libro nuevo, la Biblia tiene más de 1500 años. Digo más todavía pero de luz que ha tenido para acá el mundo, pues es como de los 1500 de que se imprimió en las imprentas Gutenberg y ha venido a ser el pilar de la civilización occidental, porque es la que ha llevado a entender al hombre la moral y las buenas costumbres, que son valores que se han denigrado, como la honestidad. La honestidad es un valor que dice, te encontraste una cartera con dinero y pues agárrala para ti, en lugar de buscar el ID de la persona, la identificación o un teléfono para entregársela para atrás. Y así muchas cosas. Es que si tienes chance de hacerte un guardadito de algo que no es tuyo, nadie se va a dar cuenta. No, es que no se trata de eso. Hay un ojo que todo lo ve. Dios ve todas las cosas. Todas las cosas ve nuestro Señor. Entonces, un cristiano es un Cristo chiquito, debe de estar apilado en que el mandamiento dice no robarás y no robarás. Es que yo quiero decir, se me hace fácil jurar todo. Yo te juro por Dios que todo va a salir bien y que es que tampoco ese es otro pecado que no debemos de decir, es que todo te juro por Dios y me lo juras y es todas esas cosas son vanas, que sea vuestro proceder sí, sí o no. Y analizando todos los versículos de la Biblia encontraríamos que se nos ha hecho fácil mentir y antes de que acatar y responder a responsabilidades que tengamos, dice, ¿quiénes habitarán en presencia del Altísimo? El que aun a pesar de sí mismo dice la verdad, dice, porque ese estará delante de mí en el monte de Sión, dice el Señor. Entonces es como necesitamos ir caminando con nuestro Señor, no escandalizarnos de, de estas cosas, ¿verdad? En el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Se han levantado muchísimos falsos profetas desde Waco, Texas, y aunque quiero decirles que busquen la verdadera historia de Waco, Texas en YouTube, y no es nada que ver con con lo que se ha dicho así ante los medios, o quién sabe, ¿verdad? Pero debemos de ser sigilosos porque los medios siempre están tratando de ocultar la verdad detrás de las cosas. Entonces
¿Por qué? Porque la gente ya no, se dice, inclusive en Facebook hay calificadoras que dicen, es que esta noticia es falsa y ya, toda la gente dice, oh, la noticia era falsa y así. Es que ya nadie le da por investigar, ya nadie le da por decir, por analizar las cosas, por utilizar el método investigativo y todos nos vamos hacia fuentes que quién les dio la autoridad para hacer fuentes confiables. Hay muchos medios de comunicación que tergiversan las noticias y le ponen de más y otros de menos y cada quien a su conveniencia y por eso mucha gente está siendo engañada por todas las cosas. Entonces vemos que todos necesitamos volver a Dios y hay muchos falsos profetas. También, por ejemplo, hubo un hombre que se levantó que decía, yo soy el 666, decía este hombre, y era puras falsas doctrinas, era un hombre, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita, pero decía que él era Dios, que era una encarnación de Dios y así también estaba viendo el otro día un documental que en Filipinas hubo una madre diosa, algo así, que decía que era la deidad reencarnada y mucha gente sigue en eso antes de decir un escrito está, antes de probar los espíritus y pues es que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y demonios de las tinieblas. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos cristianos, hermano, hermana, amigo, amiga que nos sintonizas en este canal, ¿se ha enfriado el amor en tu vida? ¿Cuán indiferente es para ti ver las almas que se pierden en el inconocimiento de la verdad bíblica y de la salvación que hay gratuita por solo condescender y humillarnos a Jesús? La salvación para vida eterna, la transformación de corazón, el nuevo nacimiento que hay en poder en la palabra de Dios. El Evangelio es poder para sacar a este mundo de las tinieblas donde se ha sumergido. El Evangelio es poder para vindicar a la persona caída que ha caído en las drogas, en las adicciones, en las fornicaciones, en las promiscuidades. Hay poder de lo alto para liberar a hoy aún a endemoniados, a personas que luchan contra demonios o cosas en sus mentes, porque el enemigo trabaja arduamente en las mentes de todos. Les hemos enseñado a las personas el poder inagotable de la oración y en el oportuno socorro. Nosotros como conocedores de la verdad, de la paz que Cristo nos ha dado en momentos difíciles de nuestra vida, cuando hemos perdido algún familiar, cuando algún familiar ha caído en alguna cama de hospital, en alguna tragedia, en alguna situación diversa, nos hemos quedado, donde se ha manifestado la mano de Dios en nuestras vidas, nos hemos quedado callados con aquel tesoro tan grande que ha hecho en nuestras vidas el Señor. Es hora de compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, así haya sido hace 10 años, 15 años, 20 años, contémoslo como fuera ayer mismo o hoy mismo. El Señor se glorifica y se magnifica en las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas en tiempos pasados. A mí el Señor me levantó de una cama de hospital donde médicos no se explicaban por qué no entraba en un coma. A mí el Señor me ha mostrado su mano poderosa en momentos cuando siento que mi vida ha pendido de un hilo. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor, que para su honra y para su gloria
me ha hecho levantar este canal para llamar a sus hijos, a las almas, al estudio de la Biblia. Yo no los llamo a que sigan este canal, yo los llamo a que hagan un compromiso con Jesús, a la oración, a la Biblia y a compartir las cosas poderosas que Cristo hace día a día en las vidas de cada uno de nosotros, porque ustedes creen que es muy fácil despertarse día a día así como si nada. Ángeles luchan y velan por nuestras familias y por todos nosotros. No sabemos la guerra espiritual tan grande que hay, porque todo cristiano es un testimonio viviente de la gracia de Dios, y lo que quisiera Satanás y todos sus ángeles y demonios y humanos que están del lado de él es borrarnos de la faz de la tierra, hermanos. Necesitamos despertar y reaccionar y contar a todos la maravilla que es vivir de la mano de Cristo. Hay personas ahorita que están haciendo pactos con el demonio. Hay personas que se agradan en servir, en sacrificar y matar personas a la honra del demonio, hermanos. Y los cristianos, ¿qué estamos haciendo? Dormidos y nuestras Biblias guardadas en los anaqueles. Y mientras todo esté bien conmigo, no importa que el mundo se esté perdiendo. Es momento de reaccionar y despertar y sentir el verdadero dolor de las almas. No seamos como aquel siervo infiel que dijo: Señor, yo te conozco, yo guardé el tesoro que me diste y lo tengo ahí guardadito y lo voy a ir a desenterrar para entregártelo ahora que ya estás aquí. Hermanos, no caigamos en ese engaño del enemigo. Necesitamos producir. El Señor nos ha llamado a una meta, a producir, a traer las almas a Cristo. Yo estoy usando este medio, pero tú, como un cristiano sincero, como una persona que vigila con la palabra, con una devoción matinal, todas las mañanas, buscas al Señor en las mañanas, encomiendas a Él todos tus caminos. Necesitamos levantarnos. Tal vez no sea hablando el evangelio directamente, pero en un sentido, y sin embargo, aún con con estos tiempos, con estas cosas que están pasando, hermanos, es importante hablar las cosas directas y de frente, y sin sal con sal, digo, pero con así son duras, que hay, que se van a escandalizar porque voy a decir que el anticristo está aquí y tiene más de 1000 y feria de años gobernando el mundo. Pero ese es el emisario, pero se presentará el verdadero Lucifer en persona, a cual todo el mundo se irá en pos de él. Necesitamos alertar a la gente que ha sido engañada con ese rato. Es que la iglesia no va a sufrir y se va a ir al cielo volando, y no le van a perseguir y no le van a tocar ninguna cosa mala. Hermanos, aquí nos dice en Mateo 24, en el verso 9: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos de las naciones. Hermanos, yo no sé qué quieren ver. En China está terrible ser cristiano. En Medio Oriente es terrible, te decapitan si eres cristiano. Pero es que no lo hemos visto en Occidente, ni en Europa, ni en toda la América. Eso es de Medio Oriente. Eso no va a suceder aquí. Aquí tenemos la profecía más segura de que a Caín mató a Abel. El hermano matará al hermano, del hermano matará al hermano. ¿Por qué? Porque si no pensamos igual que ellos, no vamos a encajar en su sistema de adoración dominical. El verdadero es la marca de la bestia, el 666 es la adoración dominical. Tal vez no en este momento, hasta que sea el decreto oficial en la nación más poderosa de la tierra, y luego se vaya a la ONU, y luego todos los países, así como en el COVID, obedecerán. Ese es el decreto que esperamos, y los decretos ecumenistas donde todos se están uniendo en un modo de pensar, en un modo de sentir.
es la inmortalidad del alma, y sin embargo la palabra de Dios dice: el que se muere es como un sueño. Lázaro durmió, Dios Jesús lo ve como un sueño. Está dormido el que duerme, nada sabe, nada piensa. Es mentira eso de que hay que te vas para el cielo, te vas al purgatorio y todo eso. Yo quiero que me lo demuestren con un escrito. Está, malinterpretan la que según para ellos es parábola de Lázaro. Entonces, porque no han leído la escritura conforme al contexto y explicando la Biblia por la Biblia misma y todas esas cosas, pues. Entonces, esa es la cosa que necesitamos ver, y ese es el mensaje que hay de la adoración dominical, el espiritismo, el paganismo y el catolicismo romano y el protestantismo apóstata dominical, que se están uniendo en puntos de doctrina y están haciendo abominaciones, pastores bautistas casando a hombres con hombres, y luego hay eh, temas también que tienen que ver con la ordenación de la mujer, y la mujer en su figura eclesial como una diaconisa tiene todas las prerrogativas de una digna mujer cristiana, y todas esas cosas se están dando por todo el mundo. Ahora dicen, que por medio de del domingo como día de la familia tendremos tiempo, y luego todas las empresas y todos los lugares debemos de cerrar los domingos, dicen, para poder estar encaminados a una nueva etapa, a una nueva educación de la raza humana, a un nuevo camino en el que encontraremos la descontaminación del planeta y lograremos reparar las sendas familiares, y todo eso suena muy bonito y muy loable, pero no dice así, dice Jehová. ¿Qué le costará al mundo cristiano hacer la verdadera adoración en sábado y caminar conforme la palabra bíblica? Pero no. Recordemos que es un punto de adoración entre el demonio y Dios. Si Dios dice primeramente que es lo original, el sábado es, el demonio dice, no, yo digo cualquier otro día, no, yo digo el domingo, no, yo digo el jueves, yo digo el viernes, todos los días menos el que está escrito en la palabra de Dios. Este mundo es de Dios. El mundo es de mi Dios, y todo en derredor, aún ni yo mismo tengo capacidad de hacer este pelo negro o blanco a voluntad. Tuviera que usar un tinte. Ni yo mismo tengo yo decir, yo voy a hacer que crecer 1 centímetro más a mi estatura, no tenemos nada, podemos hacer, hasta nosotros mismos no somos dueños de nosotros mismos. También daremos cuenta de nuestros cuerpos algún día, de lo que hicimos, si lo maltratamos, si sea lo que sea, todos daremos cuenta. La persona que ha sido mala, matando a gente para sacarle los órganos, qué terrible será el día que caigan en las manos de Jehová. Qué terrible será el día cuando personas que han matado niños para pasar drogas a países del norte, qué terrible será cuando caigan en las manos de Dios, porque toda obra debajo del cielo tendrá un juicio, hermanos. Todo pecado, toda obra mala que se haya hecho con lengua, con mente, con todo tendrá un juicio. Y el juicio está siendo llevado a cabo hoy en el cielo. Cuando Cristo venga, ya va a venir a darle el pago a cada quien. Y aparte de que en la misma vida hay otro juicio que se está llevando a cabo, porque Dios nos perdona nuestros pecados, pero por ejemplo, una persona que anduvo para arriba y para abajo haciendo sexo o cosas con otras personas, y al final encuentra a Dios, ¿la perdona a Dios? Claro que el Señor la perdona, pero la vida no, esa enfermedad no la perdona, ese caimiento no lo perdona. Y así podemos mentar otros ejemplos. Entonces, esto es la palabra de Dios. Dice que muchos se han engañado, muchos
Muchos se han engañado diciendo, es que Dios es amor y misericordia y el Señor perdona todo. No, no erremos, hermanos. La persona que piensa así no tiene un arrepentimiento en su corazón, por lo tanto no tiene perdón de Dios. El arrepentimiento es un regalo, es un don de Dios, es una transformación, es un giro de 180 grados. Si ibas de camino al mal, te regresas y vas para con Dios. Entonces, no erremos en que salvo siempre salvo es una enseñanza diabólica. La fe sin obras es fe muerta. Necesitamos hacer obras por nuestra fe. Abraham por fe dejó a su parentela y se fue a lugares que nunca había conocido. Noé por fe hizo un arca y se metió ahí y por fe hizo todo lo que hizo. No, no, no es la fe sin obras. ¿Quién ha dicho que por puro creer la fe sin obras es fe muerta, hermanos? Hemos sido llamados a ser obreros de la obra de Dios. Pero dice que a pesar de que se enfríe el amor de Dios, dice en el verso, estamos en Mateo 24, verso 13, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y yo digo, gloria a Dios, aleluya a su santo nombre y a su benevolencia, porque el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Señor, llama a todo mundo a perseverar hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Es que yo no voy a vivir hasta el fin de los días, hasta el fin de que Cristo viva en este mundo. No, hermanos, el fin de nosotros somos como la flor y nace y crece y se quema al rayo del sol y muere. Nosotros somos un suspiro, un respiro en la eternidad, hermanos. Nosotros la decisión para tomar ese perseveramiento hasta el fin de nuestros días, cuando nosotros nos morimos, ese día hemos sido juzgados por Dios y ya está decidido nuestro final, si es para vida eterna o para muerte, confusión perpetua, ahí ya se decide. ¿Y quién tiene, díganme ustedes, quién tiene garantizada la vida? ¿Quién dice, yo tengo planes de vivir de aquí a 5 años? Hermanos, eso ahorita es una utopía. Es una utopía porque nadie tenemos garantizada la Biblia y el COVID-19 nos está dando cuenta de que eso es real. Es que solamente los viejitos. Déjenme decirle que son vulnerables, pero hay gente joven que también está muriendo de esta pandemia. Hay gente joven que también está padeciendo. Es que es solo para los diabéticos. Hay gente que eran hasta atletas y están pereciendo, hermano. Entonces necesitamos tener cuidado y aceptar a Cristo hoy. ¿Cuántos quisieran levantar la mano en el lugar donde estén para decir, Señor, yo te acepto el día de hoy? Y me comprometo a buscar una Biblia, a estudiarla diariamente, a ser diligente en las mañanas en un estudio de un capítulo diario de la Biblia y buscarte, Señor, y entregarme a ti en la pizla bautismal. Yo los invito a que busquen alguna iglesia adventista y entreguen su vida al Señor, que comiencen a formar parte del pueblo que guarda los mandamientos y la fe de Jesús, para en un pronto futuro cercano tener un encuentro con nuestro Señor y tener fíjese, en la gloria de vivir en el Evangelio es de que desde que comenzamos a andar con Cristo aquí en la tierra, bocaditos de cielo caen a nuestra vida, hermanos. Yo se los garantizo que es la mejor elección que pueden hacer, comenzar a reconsagrarnos a nuestro Padre, a vivir una vida llena de fe y de esperanza y confianza y fe de que a pesar de que se derrumben los cielos, con nuestro Dios todo va a ir a mejor, porque Él promete darnos vida eterna, Él promete darnos salvación, Él en las dificultades está a nuestro lado luchando codo a codo, corazón con corazón, mente con mente, pero debemos seguir 3 cosas: el estudio, la oración, la testificación. Ahora los invito a inclinar nuestros rostros y hacer una palabra de oración. Quedamos el análisis
el Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. Los invito a orar. Padre eterno, Señor de gloria, en esta hora que tus ángeles anotadores salgan por todos los lados donde se ha visto este video, Señor, y tomen nota de la persona que ha decidido buscar y entregarse a ti, Señor. Tú necesitas obreros que necesitan ser reconsagrados a tu obra, porque este testimonio vivo que seremos, Señor, es para testimonio a todas las naciones de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Y ese testimonio vivo que somos, Señor, mismamente condena a este mundo que se ha extraviado de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre, en todo momento, acompáñanos con su Santo Espíritu para lograr todas las cosas que su palabra ha dicho, que no volverá usted vacía, Señor, sino que queremos que familias enteras como las de Noé se puedan consagrar y ir a la patria celestial, Señor. Sabemos que este mundo se cae, se desgarra a pedazos día a día, se quemó Australia, se quemó África, se está quemando el mundo, Señor. Están cayendo trompetas que nos hablan de que busquemos tu misericordia. Y este es un llamado para que las personas que tal vez hoy están en su casa, que de otra manera no hubieran visto estas predicaciones, Señor, puedan encontrar al Señor de la gloria, al Espíritu Santo que llama a las puertas y toca, y déjenlo entrar para que puedan ver el pedacito de cielo que se puede convertir la vida en esta tierra, el pan de vida que viene de lo alto, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos todo por tu nombre bendito, Cristo Jesús, Señor, que no tenemos nosotros ningún mérito, ninguna gloria. Toda la gloria sea para Dios Espíritu Santo, para nuestro abogado defensor en las alturas de los cielos, que emanen de la luz del Padre, luz que venga al Hijo y del Hijo hacia nosotros por medio del ministerio de los ángeles y del Espíritu Santo, Señor, para que este mundo rompa las cadenas que lo atan a la esclavitud de los demonios y los pecados que se han desatado en la humanidad, Señor, pero también la luz divina que emana de tu rostro, Señor, puedan romper las cadenas y romper las tinieblas en los corazones entenebrecidos que hay en este mundo, Señor. Te lo rogamos en que Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Amén, amén, Señor.